Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Con más de 400 años de amistad y cooperación, Japón se convierte en un socio estratégico para México. Esta noche al filo, Akira Yamada, embajador de Japón en México. Bienvenido, señor embajador Akira Yamada. Gracias por acompañarnos al filo. Muchas gracias por invitarme. Y quisiéramos platicar sobre estas más de 900 empresas que hay de japoneses en México y que han tenido mucho éxito. ¿En qué principalmente se han desarrollado? Sí, ahora la inversión japonesa en México está aumentando mucho, de una manera casi inédita o inusual. Y como usted ha mencionado, el año pasado el número de las empresas japonesas en México fue 957. Y hace 6 años, 2009, el número fue 399. Es decir, en 6 años se ha incrementado 140%. Yo siempre digo que no hay ningún país fuera de México donde crezca con tanta rapidez, con tanta escala, las empresas japonesas y la inversión japonesa. Ok, ¿las empresas de qué giro son principalmente? Sí, y sobre todo en el sector automotriz. Y sector automotriz y sobre todo en cuanto a la región en el Bajío. Y por ejemplo, Nissan ya tiene más de 50 años de historia en México, pero recientemente Nissan abrió fábricas en Aguascalientes y Mazda y Honda también abrieron sus fábricas para producir coches. Y también Toyota tiene una fábrica en Tijuana, pero ahora van a abrir una nueva fábrica grande en Guanajuato. De esta manera, muchas empresas japonesas de armadoras de coches han abierto, establecido fábricas muy grandes en el Bajío. Y cuando vienen este tipo de empresas de armaduras de coches, también vienen muchas empresas de autopartes, proveedores y también compañías logísticas. De esta manera, cada vez más empresas japonesas están viniendo y están invirtiendo en México. Por esta razón, también abrieron el consulado japonés en León. Sí. Hasta el año pasado no teníamos consulado general en México y solo la embajada. Sí. Sin embargo, teniendo en cuenta el aumento de las empresas japonesas y también los japoneses en México, el gobierno japonés decidió abrir el consulado general en León, Guanajuato. Es el primer consulado general de Japón en México. Y ya este mes, en abril, nosotros organizamos una ceremonia de la apertura del consulado general en León. Vinieron mucha gente, muchas personalidades. ¿Cuántos estados cubre este consulado? Este consulado general cubre 6 estados. ¿Qué son? Guanajuato, Aguascalientes, Guadalajara, Jalisco, y de San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas. ¿Y la proyección económica la tenemos? Porque sin duda se traduce en inversión, en empleos. ¿Tendremos la proyección económica? Sí, como la inversión japonesa, la inversión de empresas japonesas contribuye mucho a la creación de empleos, pero también lo que quiero destacar es que las empresas japonesas prestan mucha importancia a la capacitación de recursos humanos. Entonces, cada empresa hace un curso de entrenamiento, no solamente en México, sino algunos trabajadores o ingenieros. Hay un intercambio. Sí, intercambio, o han sido invitados para hacer un curso de capacitación en Japón. De esta manera, también presta mucha importancia a la transferencia de tecnología, porque las empresas japonesas quieren tener una relación de largo plazo con la comunidad local, con los gobiernos locales y con el gobierno federal. Entonces, la buena relación con la comunidad y la importancia de capacitación de recursos humanos, yo creo que son la característica de las empresas japonesas o la inversión japonesa en México. Y también este año se instala una oficina del periódico Nikkei, sí, recientemente adquirido por el Financial Times. Sí, exactamente. Yo creo que es también una noticia muy importante que simboliza el estrechamiento de nuestras relaciones.
el periódico Nikkei es el periódico del tema económico más grande del mundo y bueno, cuenta con casi 3 millones de ejemplares diarios y que compró Financial Times el año pasado. Y pues van a abrir nueva oficina en México y ya este corresponsal ha establecido en Ciudad de México y él está ya haciendo su trabajo. Yo creo que, ¿por qué es importante? Porque gracias a la oficina de Nikkei, los japoneses en Japón pueden conocer la noticia de primera mano. Bueno, es muy difícil conocer la noticia de países lejanos, a pesar de que muchas empresas japonesas, muchos japoneses ahora vienen a México, pero con la noticia de Nikkei, los lectores japoneses, no solamente el sector económico, sino también muchas personas, muchos japoneses pueden conocer la noticia directamente y en el idioma japonés en Japón. A mí me llamó mucho la atención que vengan a establecer su oficina aquí, sí, porque ahora con Internet, la tecnología, las distancias se acortan y pues mandamos todo por la red. Bueno, exactamente, es algo inusual porque gracias por el aumento de LED o Internet, ahora oficinas de periódicos en el mundo están disminuyendo. Sí. Sin embargo, el incremento o el desarrollo de nuestras relaciones entre Japón y México es tan importante, tan grande. Y además, muchos empresarios japoneses siguen prestando mucha atención a México. Por lo tanto, las noticias de México tienen más valor, más importancia para los lectores, sobre todo en el sector económico. Entonces, solo las noticias a través del LED no es suficiente para los lectores japoneses. Así yo creo que juzgaron la gente de Nihon Keizai Shimbun, Nikkei Shimbun. Entonces, pues, por lo tanto, yo digo que esta oficina, nueva oficina, simboliza, refleja el desarrollo de nuestras relaciones. Hay muchas personas que el inglés es indispensable, pero también se habla del japonés y del chino. Bueno, en cuanto a México, Japón es, yo creo que, un socio estratégico global. Es decir, nosotros no solamente estamos colaborando bilateralmente, sino también nosotros colaboramos en muchos foros internacionales. En ese sentido, el idioma japonés es un poco difícil. Sin embargo, estudiar la cultura japonesa y el idioma japonés es una medida muy útil para el futuro de los mexicanos. Y también para los japoneses, francamente, todavía, a pesar de que los japoneses tienen simpatía hacia México, pero no conocen mucho sobre México, porque las noticias que salen de México no necesariamente buenas noticias. Bueno, buenas noticias no salen en periodismo internacional. Solo tal vez la noticia más publicada en el mundo el año pasado fue la fuga de El Chapo. Sí. Pero hay muchas cosas muy buenas y desarrollos en México. Por lo tanto, yo creo que nuestras relaciones serán más promisorias y también serán más beneficiosas para ambas partes. Sí, dicen que las buenas noticias no son noticias. Sí. Entonces, su difusión es mucho más complicada, sí, pero hay muchos Méxicos, sí, hay muchos temas que nos sí, preocupan, pero sí muchas cosas de las que estamos sí, orgullosos, que seguramente tendrá el periódico pues mucho material pues, para darnos a conocer. Sí. Esa Por es ejemplo, yo quiero mencionar sobre el tema de turismo. Lo que me impresiona mucho de México es su diversidad. Hay muchos sitios muy interesantes, muy bonitos, pero todavía para los turistas japoneses, México es Ciudad de México, Teotihuacán y Cancún y nada más. Sí. A pesar de que hay muchísimos sitios Chiapas, muy interesantes, exacto, muy bonitos, pero todavía no se conoce. Necesita, digamos, algún tipo de campaña sí, para conocer México en Japón. También los mexicanos tienen simpatía hacia Japón, pero todavía Japón es un país lejano.
desconocido. Sin embargo, nosotros, el Japón, podemos ofrecer muchas cosas muy interesantes para los mexicanos, para los turistas mexicanos. Entonces, yo quiero promocionar Japón en México y México en Japón. Hay muchas cosas que les admiramos en temas de educación, Sí. de turismo, por supuesto, ni se diga, y también en temas ecológicos. Sí. Señor embajador, pues has estado aquí más de un año, ya te tocó la contingencia ambiental, pues tenemos problemas con el aire que respiramos. ¿Cuál sería el consejo o tu sugerencia después de vivir en un país donde han trabajado este tema durante ya muchos años y que lo han combatido con éxito? Sí. Bueno, como los ciudadanos mexicanos, nosotros sufrimos el problema de contaminación del aire. Sin embargo, cuando yo llegué aquí como embajador, en comparación con la época de 80 o 90, yo pensé que el aire de México se ha mejorado mucho. Sí, estamos mejor. Sí. Bueno, y también durante la época de 80-90, el gobierno japonés ha hecho una colaboración para mejorar el medio ambiente. Y ahora nosotros queremos buscar qué medida podemos hacer o qué lección podemos ofrecer. Apoyar, claro. Sí, a mejorar la contaminación. Un tema importante relacionado con el tema de contaminación es el problema del transporte público. La diferencia, por ejemplo, Tokio es una ciudad grande como Ciudad de México, pero tiene una red de transporte muy avanzada. Entonces, no hay mucho atasco tráfico, a pesar de que sí, Tokio es comparable con Ciudad de México. Bueno, yo personalmente creo que Ciudad de México necesita más calidad en el transporte público. Transporte público. Calidad y cantidad. Sí, sin lugar a dudas. Para que todos pudiéramos hacer uso de él, porque sí estamos bastante limitados. Y bueno, esperamos dar un giro en eso, en este tipo de políticas pronto. Sí. Señor embajador, ¿y qué te gusta más, el sake o el tequila? Bueno, te metimos en problema. Sí, yo promociono sake en México y tequila en Japón. Bueno, ahora vivo en México, entonces yo estoy promocionando sake y, por ejemplo, en la residencia de mi residencia organicé un seminario de sake y pues yo creo que ahora la comida japonesa tiene mucha popularidad, ya está arraigada en México. Sin embargo, sake todavía no es tanto como la comida japonesa, porque todavía la importación directa de sake de Japón es bastante limitado. Y todavía no conocen los mexicanos la manera de beber o la marca de sake. Entonces, sí conocen más los mexicanos sobre sake. Yo creo que el consumo de sake van a subir. A subir. Sí. ¿Y el tequila que toman en Japón, que consumen, es de aquí? Sí. Los japoneses apreciamos lo auténtico. Entonces, tequila de México, tequila de agave azul. Y también en Japón está incrementando el consumo de mezcal también. Sin embargo, tequila es un alcohol, digamos, que representa México. Y entonces también es muy importante promocionar, hacer buena campaña para tener éxito en el mercado japonés. Pues muchas gracias, señor embajador Akira Yamada, por habernos acompañado, que sirva este espacio pues para darle la bienvenida a pues los nuevos amigos que vienen a establecerse en México de Japón y también pues agradecer porque la verdad es importante para México contar con inversionistas de la altura de Japón. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.